En el pasado mes de noviembre tuvimos el honor de que nos acompañase en la sección de la entrevista don Calixto Escariz, abogado especialista en Derecho Urbanístico, entrevista que despertó un gran interés. En base a ello hemos considerado oportuno en el programa de hoy repetir íntegramente esa entrevista porque creo que es necesario y obligado hacerlo. En la sección de la entrevista de hoy nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe, Calixto Escariz, abogado de sobra conocido por sus grandes dotes de planificador urbanístico y un hombre versadísimo en la materia. ¿Qué tal, Calixto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme antes de nada. Y por estos piropos también. Y por estos piropos también. Bueno, mira, Calixto, el tema este de la planificación, el tema este de los planes urbanísticos, es un tema que a la gente de a pie, a la gente que no está metido en este mundillo, le resulta como muy árido, ¿no? Tú que eres un hombre conocedor profundo de la materia, explícanos qué es esto del plan, cómo está el plan de Vigo, qué tiempo tiene de vigencia, cuánto tiempo lleva en vigor. Hablar del plan de Vigo. Venga, vamos a ver, realmente lo de urbanismo sabe ya la gente tanto como sabemos nosotros. Es decir, ¿Tú crees? Esa es la realidad, la gente ya sabe casi tanto como sabemos nosotros. Y realmente el plan de Vigo no deja de ser un instrumento, el plan de Vigo, cualquier plan, es una tontería, es decir, lo que pretende ser es un instrumento a través del cual pues lo que se diga es en cada sitio lo que se puede hacer. O sea, toda esta película del urbanismo parte de que la gente solo puede edificar lo que le diga la ley, lo que le diga el Estado, lo que le diga el plan. Bueno, pues tiene que haber un documento en donde se diga, mire, estos terrenos, que son los más adecuados, son en donde a partir de ahora se van a poder hacer edificios altos. Estos terrenos son los más adecuados, hay que abrir calles y hacer edificios bajos. Y estos hay que preservarlos, hay que conservarlos, pues porque van a ser zonas verdes o porque tienen que ser terrenos rústicos, porque no tienen tuberías, etcétera. Eso es un plan, o sea, es un documento muy sencillo. Los planes que tenemos hoy son buenos, en el sentido de que contienen información, son documentos que contienen información, pues trabajan biólogos, trabajan ingenieros, por tanto dan muchos datos y las decisiones están muy justificadas. Bueno, cuando el plan de Vigo decide que en una zona, pues yo qué sé, se haga un polígono enorme, bueno, pues se supone que es porque ha estudiado, que haya infraestructuras, que las conexiones viarias son buenas, que eso funciona bien, que la potencia eléctrica es la adecuada o que reforzándola un poquito es adecuada y por tanto es una decisión motivada. Las normas viejas pues eran decisiones más simples, es decir, se pintaba con planos sin información ninguna y se decía, bueno, pues aquí, porque queda bonito sobre el papel, decido hacer esta cosa o la otra. O sea que entonces esto de que alguna gente cree que el que la raya vaya por aquí o la raya vaya por allá no es tan caprichoso, ¿no? No, vamos a ver, los planes en realidad obedecen a una determinación, a una necesidad, es decir, es como todo, cuanta más información tienes, más puedes acertar en tu decisión y al final la raya tiene que ir por un sitio y eso también es un problema. Entonces, lo cierto es que cuando tú a través de un plan clasificas suelo y dices, pues esto es suelo urbano, no lo estás haciendo porque sí, estás haciéndolo porque hay redes de servicios públicos, hay abastecimiento, hay saneamiento, hay pavimentos, hay viales y toda esa red está bien formada, está bien articulada. Donde tú dices hay que preservarlos porque tienes un terreno o que tiene un valor paisajístico, un valor ecológico o porque está próximo a un río, ¿verdad? Que ahora está un poco de moda y por tanto hay que preservarlo de ocupación y de edificación porque si no el río puede crecer y se lo puede llevar o porque está próximo a la costa y esas zonas hay que preservarlo. Por tanto, las decisiones del plan en realidad son decisiones lógicas. Por mucho que haya una ley que más o menos las viene a instrumentalizar, son decisiones lógicas. Y eso es el plan de Vigo. El plan de Vigo básicamente es eso, es decir, teníamos uno antiguo, decidimos dotarnos de un documento mucho más complejo, mucho más evolucionado, que lo que ha hecho es recoger mucha más información. El trabajo que hizo Consultora Gallega durante mucho tiempo fue recoger información. Pues recoger información del estado físico, es decir, del estado físico de las cosas, recoger información sobre la infraestructura, recoger información sobre las necesidades, sobre la movilidad, sobre todo. Y una vez que hizo eso, lo que hizo fue clasificar suelo y decir, pues mire, este suelo debe ser suelo urbano, porque tiene todos los servicios. Este suelo hay que preservarlo, porque está a 10 metros de la costa y es un suelo necesario para los posibles crecimientos de la costa o para como zona recreativa. Eso es un poco lo que ha hecho el plan de Vigo. ¿Qué ocurre? Que el plan de Vigo, además de eso, tiene que resolver una segunda cuestión, además de clasificar suelo, que es en cada parcela decir concretamente qué se puede hacer. Y para eso se publican unas ordenanzas, que en realidad es escribir lo que se puede hacer en cada parcela. Entonces, tú antes me preguntabas que es un plan muy sencillo, es una clasificación del suelo, es dependiendo de las infraestructuras y de las condiciones, decir qué suelos son aptos para una cosa y qué suelos son aptos para otra. Y a partir de ahí, el plan de Vigo contiene un segundo informe, que es decir, mire, y además, en los que son aptos para una cosa o para la otra, yo le digo exactamente qué es lo que se puede hacer. Se concretan las posibilidades de cada parcela, es decir, en definitiva. Sobre una parcela, en principio, que está dentro del suelo urbano, que es una parcela que es idónea para edificar, dice, pues mire, en esta parcela se puede hacer un chalet o se puede hacer un edificio de 14 plantas.
Y todo eso dentro de una racionalidad. Es decir, el urbanismo al final es eso, no deja de ser resolver un problema sencillo, que es que el crecimiento de la ciudad y por tanto que el hecho de que vivan más personas en una superficie reducida de espacio no conlleve el colapso ni suponga una pérdida de la calidad de vida. Eso es el urbanismo, es resolver un problema bien sencillo, que es el problema de la urbe. Es decir, es simplemente coger un territorio y en ese territorio, en la medida en que se van metiendo más personas, que no lleguemos a alcanzar un estado de chabolismo, un estado de malas condiciones de vida o de malas condiciones de salud. Y por tanto, es dotar de mecanismos legales ese orden. ¿Y el plan de Vigo, Calixto? Háblanos un poco del plan de Vigo, ¿cómo está, cómo lo ves, qué tiempo lleva en vigor, qué eficacia tiene? El plan de Vigo tiene muchos problemas porque es un plan extremadamente complejo. Es decir, y sus problemas son básicamente que se elaboró, se pensó, incluso casi se llegó a aprobar en un momento de burbuja inmobiliaria completa. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las decisiones que se planificaron estaban pensadas para escenarios de crecimiento urbanístico que no son los reales. Con lo cual el plan de Vigo es verdad que es un plan que en muy poco tiempo tiene verdaderas dificultades. Es decir, está pensado para desarrollos muy grandes. Y eso es fácil, cualquiera que coja el plan de Vigo verá que muchos de los desarrollos que hay que hacer ordenados, es decir, sistemáticos, por una sola actuación, por un único promotor o un conjunto de promotores, son desarrollos para hacer miles de viviendas. Eso en el contexto de los años 2004-2005 era razonable, eso en el contexto del año 2012 es muy complejo. Por tanto, es un plan que en poco tiempo tiene verdaderas dificultades porque está planteado en otro escenario económico. Aquella famosa decisión de reajustar el estudio económico del plan de Vigo, incrementando el valor de la vivienda y por eso aumentando la VPA, al final ha sido una verdadera dificultad dentro de la ejecución del plan. ¿Por qué? Porque realmente esos precios de venta de vivienda que se tuvieron en cuenta eran precios sobrevalorados, precios de burbuja inmobiliaria. Ese es su primer gran problema. El primer gran problema, ya digo, es en el momento en que se ideó. Segundo problema del plan de Vigo ya es un problema, como en todos los instrumentos reglamentarios, es decir, es un problema de conocimiento. El plan de Vigo, en la parte de ordenanzas, en lo que dice qué se puede hacer en cada caso, es un documento enorme, en cantidad. Ya no digo en calidad, digo en cantidad. Es un documento de muchísimas páginas, con muchísima regulación. Es una hiperregulación absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que el manejo de ese documento es complejísimo para todos. Para los que actuamos en el ámbito legal, para los técnicos, para los arquitectos, para los ingenieros y para los propios funcionarios, que yo creo que han perdido la eficacia de un documento que manejaban. Eso está derivando en que actualmente el urbanismo en Vigo sea especialmente lento, especialmente difícil, las interpretaciones llevan mucho tiempo. Por tanto, teníamos una máquina muy mala, casi un tractor muy malo, pero que nos permitía avanzar a un ritmo lento pero razonable. Ahora tenemos una máquina excepcional que nos ha venido de Estados Unidos, que nos hace 1000 funciones, pero todavía no nos hemos leído del todo el manual y por tanto no sabemos casi ninguna de las funciones que desarrolla y cada decisión que queremos tomar nos cuesta muchísimo tiempo. Eso es lo que provoca entonces, a tu juicio, que esté todo un poco eso provoca, retrasado, ¿no? Claro, eso provoca que el plan de Vigo esté teniendo una mala o una lentísima ejecución. Es decir, el plan es complejísimo desde el punto de vista normativo y van a pasar muchos años antes de que todos los que actuamos o interaccionamos alrededor del plan nos hayamos acostumbrado, nos hayamos familiarizado. Todo cualquier vecino de Vigo le preguntas por la ordenanza 1.3b y casi se la sabía, la del antiguo plan. Hoy le preguntas por la ordenanza 10.1 y te dice que es muy rara, es muy difícil, no la entiendo. Por tanto, ya el urbanismo en Vigo con el plan antiguo era un urbanismo casi popular, ya casi todos lo conocíamos. El urbanismo actual es extremadamente complejo. A efectos de, ya digo, de los que intervenimos y fundamentalmente de los que tienen que tomar las decisiones e interpretar el plan, que son los funcionarios que están en el propio ayuntamiento. Pero tú prefieres la máquina de Estados Unidos sin manual completamente leído al tractor viejo, ¿o no? Qué pregunta difícil. Es decir, yo hubiera preferido una máquina alemana, que parece que es lo que hubiera sido... Pides la Merkel, que ahora estamos en estos. Dota buena y un poquito más fácil. Es decir, quizás en esa euforia de los años 2006-2007 también nos dejamos llevar, no solo por decisiones en el orden económico muy grandes, sino por decisiones en el orden normativo demasiado complejas. El plan de Vigo es enormemente complejo para cualquiera y de hecho los técnicos están pasando verdaderos apuros para interpretar, se están teniendo que apoyar en jurídicos, en abogados, para ser capaces de interpretar correctamente el plan. Por tanto, el plan de Vigo es extremadamente complejo. Es cierto que a lo mejor con la perspectiva del tiempo, dentro de 8 o 9 años, vemos que es un instrumento que está funcionando mejor, que la gente ya le ha cogido el pulso y lo tiene interpretado, lo tiene testado, lo es capaz de ejecutar en un tiempo razonable y por tanto volvemos a recuperar cierta eficacia en el funcionamiento del despacho de licencias, que al final es de lo que estamos hablando, o en el despacho de ejecución.
en este momento parece un documento demasiado complejo. Bueno, pues luego sabes si damos ese tiempo. Y antes de acabar esta charla, que me está encantando, por cierto, quería que nos ilustrase sobre esa cosa que así en la calle más se habla de ella, ¿no? Esto de los derribos, de las licencias que no están bien dadas, que a alguna gente le tiran la casa, que un edificio se tira, que otro no, que no se legaliza, aunque sea ya brevemente, que tenemos poco tiempo. Indícanos qué pasa con esta situación. Mira, al final, en realidad el problema es el siguiente, es decir, cuando una persona hace un edificio, o hace una casa, o hace un piso, hace una construcción, esa persona tiene que pedir una licencia, es decir, tiene que tener un título de la administración que la habilite. Si no la tiene, está condenado en muchos casos a que si la administración le pilla en 6 años, pues se la mande tirar e incluso le imponga una multa. Pero incluso cuando la pide, él lo que hace es una propuesta, él lo que dice, mire, la casa que yo voy a hacer se corresponde con la legalidad, con esas famosas ordenanzas que hablábamos. Y lo que hace el funcionario municipal y luego los órganos municipales es validar esa decisión. Dice, señores, efectivamente, lo que usted ha pedido se corresponde con lo que da la normativa y por tanto yo le puedo dar esta licencia. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Vigo, pues bien por las deficiencias del plan o bien porque se hicieron interpretaciones a veces un pelín forzadas, lo que ha ocurrido es que los tribunales han anulado esas decisiones y por tanto muchas de esas licencias se han hundido. ¿Qué escenario teníamos en Vigo hace unos años? Y tenemos en la actualidad, bueno, pues gente que ha hecho obras sin licencia, sobre las que está cayendo con dureza la disciplina urbanística. Eso lo dejamos para otro día porque lo de la disciplina urbanística y la dureza debía ser otro cóctel. Segundo, gente que ha hecho una casa perfectamente con licencia, un edificio con licencia, pero que la interpretación que había hecho el ayuntamiento se la han dicho que no, los tribunales, y la han invalidado. Es decir, ¿y qué está pasando en este momento? Bueno, pues que el Plan de Vigo ha propuesto un modelo diferente. En ese modelo diferente del Plan de Vigo, algunas de esas casas que se hicieron con licencia o sin licencia se pueden legalizar y, por tanto, obtienen una nueva licencia al amparo del nuevo plan y a partir de ahí evitan los efectos de esa orden de derribo o de esa sentencia que había ordenado el derribo, y otras no. El Plan de Vigo, entre los objetivos estratégicos que tenía, entre algunos de ellos, era evidentemente situaciones de edificaciones que se habían licenciado, que se le había dado licencia, pero que se habían invalidado, había que intentar legalizarlas. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, si se tiran esos edificios, el ayuntamiento responde económicamente. Eso es el modelo que se planificó y eso ha permitido y está permitiendo la legalización de muchas de esas situaciones. Es una legalización lenta porque hay que coger el estado actual de la casa, hay que legalizarla y una vez que se obtiene licencia hay que archivar el expediente. Pero en ese camino se está. Hay otras pues que son más complejas, porque el Plan de Vigo no le ha dado amparo porque ha entendido que no tenían posibilidad de tener cobertura legal. Y esas situaciones están abocadas pues, a demorarse en el tiempo, lo cual hace todavía más injusto y más sangrante esas órdenes de demolición, o bien a que se derriben. Entonces, Vigo, yo creo que el Plan General sí que va a permitir que muchas de las situaciones que eran irregulares, y a veces aquí pagan justos por pecadores y pecadores por justos, se puedan llegar a legalizar y por tanto que definitivamente esas situaciones se puedan impedir un desgaste económico y social terrible, que era que se derriben esas viviendas. Y por desgracia otras pocas, muy pocas creo yo, no van a poder y acabarán teniendo que tirarse. Calixto, ha sido esto de la tontería que decías tú al principio de los planes, no es ninguna tontería como hemos visto. Me quedo con tu propuesta, para otra vez hablaremos de disciplina urbanística, me parece súper interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y así llegamos al final del programa de hoy. Queremos, como siempre, agradecerles su atención, emplazarles para el próximo lunes y desearle en estas fechas tan especiales unas muy felices fiestas.